Mariano, Perdón, tenía el audio muteado. Sí. fíjate si la puedes ayudar a Ale Rivas, que está en el chat de la... Ok. ¿Va a quedar grabado, chicos? Sí, empezamos a grabarlo, así que va a quedar grabado. Genial. Hay Bueno, mucha gente que le está pasando lo mismo, por ahí convendría hacer como una pequeña explicación y por ahí subirlas a las redes sociales de las asociaciones y eso porque hay mucha gente que no le deja entrar. yo mandé por Fanfic y mandé por AMF. Sí, lo que le está pasando es que se tienen que identificar, les va a seguir pasando, o sea, y no es tan complicado eso, es cargar tus datos. Sí, bueno, pero Vamos a generalmente hacer... no te lo pide, Pabli. ¿No te pide identificación? No, Generalmente no te generalmente lo como pide, tenés claro. el link, Eso vos se lo seteó abrís para que sea así. y Y bueno, pero entrás. hay que hacerlo. Sí, sí, lo sé. Se seteó para que te pida identificación, pero tampoco es difícil, porque no es una suscripción que tenés que cargar los domicilios, todos los datos, solamente el nombre. No, Y ya una sé, el cuenta de problema Google, es una que cuenta de Facebook. El problema es Fácil. que el sistema no te avisa, lo que te dice es que necesita estar registrado el mail y pareciera que tendrías que estar en una lista. El problema es cómo te lo avisa. Pero si pueden ¿Cómo te lo mandar cada avisa? uno a su asociación de que inicien la sesión habiéndose registrado. Zoom, claro. ¿Cómo no te avisa? Te lo avisa mal, yo te digo porque cuando yo intenté entrar, la primera vez me dijo lo mismo y lo llamé a Fran y le dije, uy, hicimos mal, y te avisa raro. El mensaje que te dice es que el mail tiene que estar registrado. Mira, yo recién intenté entrar y me pedía contraseña, que no hay Sí, hay contraseña, que no contraseña. tiene contraseña. Sí, Bueno, hay yo no lo tengo contraseña. en el... Está en Pero yo no lo el tengo en el flyer. link. Está en el Lo flyer. sé, está, no me fijé en el flyer. Me fijé en el link y en el link que mandaron no está, por CDM. Lo que pasa es que cuando vos entras por link, incluye la contraseña. Si vos entras por Claro. idea de reunión, te pide la No, pero contraseña. Claro, sí, sí, volví es a por entrar eso. por link de otro link más arriba del mismo mail, del mismo mensaje, y ahí entra directo. O sea, en realidad yo entré por link y entré directo. Cuando quise escribir, entrar escribiendo el caso, me pidió la contraseña. Al revés fue. Pero bueno, yo ya estoy identificado porque tengo bajado la app del teléfono. Claro. Perdón, ya Entonces, somos 100 personas esperando que comience la reunión. ¿A qué hora empezaría? Esperamos 5 minutos más y empezamos. sí, perfecto, muy bien. Perdón, buenas tardes. Yo me llamo Julio, los saludo a todos. Quiero decirles algo, les agradezco, a mí me llegó la invitación por mail, pero si el hospedador de esta reunión no es la primera vez que la hace, o no tiene comprado la patente de Zoom, esto va a durar 25 minutos más y se corta. No, Si no, no eso es sí, así, tenemos la patente. perfecto. Discúlpenme entonces. Sí, sí, es un pago este. Sigue siendo una falta de respeto no empezar puntuales. Bueno, en función de que ya hay bastante gente, podemos empezar. La idea de esperar un poco era porque estaba habiendo problemas con la conexión debido a que
tratamos de poner mayor seguridad porque la semana pasada en la reunión SIN hubo gente que compartió pantallas con pornografía y cosas por el estilo, entonces tratamos de evitar aumentando la seguridad y eso complicó el ingreso. Bueno, yo soy Dolores Arceo, soy la presidenta de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, y con nuestro equipo de trabajo, junto con el grupo COVID de FAMCHI, nos pareció interesante poder tener este espacio para poder compartir, más allá de lo que van a ser las presentaciones, que va a haber una primera parte de un resumen epidemiológico, vamos a hablar de la situación de las enfermedades crónicas no transmisibles y el rol del primer nivel de atención en este contexto, un enfoque clínico infectológico y salud mental y autocuidado en el contexto de la epidemia COVID. También la idea era poder compartir con todos los participantes las experiencias personales que tengan ganas de contar, poder compartir situaciones locales y problemáticas que estamos viviendo ante esta situación. Los expositores de hoy van a ser Patricio Cacase y Karen Kopitowski, hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, José Bauiles, Andrea Salazar y Soledad Portela para el enfoque clínico infectológico, y Rocío Tagle con el equipo de salud mental y autocuidado. Y después vamos a dejar un espacio para las preguntas y el intercambio que tengamos ganas de hacer. Para empezar un poco con esto y ponernos en contexto, el último día del año 2019, China comunica a una agencia de la ONU la existencia de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. Se trata de la primera comunicación sobre lo que sería la enfermedad del nuevo COVID. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara que el COVID-19 podía ser una pandemia, y el 20 de marzo comienza a regir la cuarentena obligatoria en la Argentina por un DNU que es el 297-2020. La situación actual es el gráfico que muestra el número de contagios. Hay contagios, hoy tenemos ya 7.600 casos, la gran mayoría son por contacto estrecho positivos e identificados. Hay 2.272 casos que son los que se llaman comunitarios, personas que no pueden identificar cuál fue el contacto que tuvieron al momento de contagiarse, y 900 casos que están siendo estudiados. En un principio recordemos que todos los casos eran importados. Esto muestra que empezó a haber circulación dentro de las diferentes ciudades. Este gráfico muestra la situación actual: 7.465 casos confirmados al día de hoy y 356 muertes. No es igual la incidencia en toda la República Argentina, este es el total de casos. Dentro de los afectados, el 80% de la población está entre los 10 y 59 años, con un promedio de edad de 40 años, pero entre los fallecidos, el 84,5% tiene más de 60 años, con un promedio de edad de 73 años. La mayor incidencia se da entre los 30 y los 40 años, y la tasa de mortalidad obviamente aumenta a mayor edad. La distribución en la Argentina es muy asimétrica. Ciudad de Buenos Aires es la que más casos reporta, con 2.831 casos. Provincia de Buenos Aires tiene 2.497, y la sigue Chaco con 538. Muchas de las provincias, hay algunas provincias que ni siquiera registraron casos, como ser Catamarca y Formosa, y otras provincias donde hubo algunos pequeños brotes y algunos casos identificados, pero que en los últimos días no están reportando nuevos casos. Una de las cosas que se trata de medir, con esto de que hemos escuchado varias veces de qué define si hay que estar en cuarentena o no estar en cuarentena, es el día que se tarda en duplicar los casos.
la recomendación es que ese número sea mayor a 15 días en que se tarde en duplicar los casos. Hoy estamos en 16,9 días en todo el país, no es lo mismo en todas las regiones, y este número bajó un poco, como ven, hace 4 o 5 días estábamos un poco mejor en cuanto a cuánto tardaba en duplicarse los casos. Ahora bajó a 16,9 y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, los últimos días hubo un aumento de casos bastante marcado. Hoy en día, el número de cuánto se tarda en duplicar los casos es 9,7. Provincia de Buenos Aires tiene un tiempo de duplicación de 21,9 días. Chaco, 19,2. Como vemos en Chaco, cada tanto tienen aumento de casos, pero está bastante controlado. Y en el resto del país, el tiempo de duplicación de casos empieza a ser cada vez mayor, siendo ya insuficientes en las otras provincias por tener poca cantidad de casos. No se puede calcular cuánto tardarían en empezar. Generalmente el resto de las provincias tienen muy baja incidencia. Estos son el resto de los países de la región. Brasil, que todos sabemos tuvo una alta tasa de contagios y de muertes. Lo sigue Chile, Argentina y Uruguay después. Esto es como para ver cómo estamos hoy, y uno lo que se pregunta es qué pasó con el sistema sanitario. En el primer nivel de atención, más allá de que no hay muchos casos, no hay mucho lugar de donde uno pueda sacar información oficial, y mucha de esta información fue recabada del boca a boca. Generalmente se cancelaron todas lo que eran visitas programadas no urgentes. Los circuitos de atención, algunos se siguieron manteniendo, pero los de demanda espontánea. La parte administrativa y de prácticas pasó todo a ser vía telefónica o correo electrónico. Algunos implementaron consultas virtuales online, vía por teléfono, vía por WhatsApp, vía por mail, lo que podíamos hacer. Se cerraron muchísimos centros de atención primaria, y claramente la visión gubernamental de cómo hay que combatir o enfrentar esta pandemia tiene una visión totalmente hospitalocéntrica. En este contexto, el ministro de Salud hace pocos días reconoce que por temor a contagiarse muchas personas no van al médico, y el 50% de las camas de terapia intensiva están vacías. Esto se puede extrapolar a camas en todos los hospitales que no son solo de terapia intensiva, y también a lo que pasa en los consultorios, centros de salud. Hoy en día parece que si no tenés COVID no tenés nada, y nosotros sabemos que si no tenés COVID tenés un montón de otras enfermedades que probablemente nos traigan problemas a futuro. Así que bueno, eso es el cómo estamos nosotros hoy. Ahora va a seguir Patricio Cacase hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles y el rol del primer nivel de atención. Pato, yo dejo de compartir y compartís vos. Dale. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, Pato. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Esperen que pongo en la cámara, si se entorpece la circulación la velocidad de internet se apaga sola, así que no la está tomando. Si me escuchan, arranco. Bueno, dentro de lo que hablábamos hace un tiempo ya en el marco de la federación y de los encuentros que estuvimos haciendo y de los artículos que estuvimos leyendo, encontramos que lo no COVID es lo que nos llama la atención, que no aparece
y no solo las enfermedades crónicas no transmisibles, sino también la patología aguda, salud mental y tantas otras. Entonces, estuve haciendo una búsqueda de un par de artículos que hablen del tema, y me parecieron importantes esos 5 que están ahí, que seguramente los habrán leído porque aparecían en algún link de Facebook, o en Instagram, o en Twitter, pero me parece que grafican un poco qué es lo que queremos poner sobre el papel en esta reunión. Y también se puso medio de vuelta de moda el tema del libro de La peste de Albert Camus, y la frase que me parece importante es que la peste tiene alguna acción benéfica que abre los ojos y que hace pensar. Me parece que el ejercicio de esta reunión es hacernos pensar cómo transformar hoy las prácticas en este nuevo escenario. Arrancamos esto sabiendo que fue lo más importante el famoso tema de aplanar la curva. Aplanar la curva implicaba, desde un comienzo, evitar el colapso del sistema sanitario, prepararlo, y de esa forma retrasar el pico epidémico y, mediante diferentes medidas de contención físicas, sociales, laborales, evitar la propagación o contener, y en lo posible controlar la propagación del virus. ¿Qué pasó con esto? Se está logrando aplanar la curva, pero aplanar la curva implica la prolongación de estas medidas excepcionales que hemos tomado, que describía Dolores, y que implicaban también la no atención de lo no COVID, o de lo agudo, o de trastornos que antes encontrábamos al abrir la puerta de nuestro consultorio en medicina familiar. Uno de esos artículos, me parece que la frase o el título que tiene es muy bueno, que es salir de la excepcionalidad hacia una nueva normalidad. Estamos de acuerdo en que hay que seguir identificando los nuevos enfermos y contenerlos, pero también tenemos que actuar en el entorno comunitario. Recordemos que el virus está en una fase comunitaria, entonces demanda de nosotros, que somos el primer nivel de atención, acciones con y para la comunidad, en el marco de lo que se puede hacer también con las barreras de seguridad que se están manteniendo. Pero bueno, la realidad es que no vamos a volver pronto o en el mediano plazo al modelo previo que teníamos antes de la pandemia. Entonces nos tenemos que replantear y reorganizar un nuevo modelo, entendiendo que no hay un traje que sea un enlatado, como se dice, que uno puede traer el modelo que implementó tal país o tal al otro, sino que tenemos que recurrir a un sastre y hacer un traje a medida para cada lugar donde uno trabaja. Ese lugar, en nuestra particularidad del sistema de salud que tenemos, implica que también para la seguridad social va a ser una cosa, para el ámbito público puede ser otra, y para el ámbito privado puede ser otra diferente. ¿Pero qué implica eso? También algo de lo que ya se estuvo hablando, que fue el cambio en las agendas. Se cerraron agendas, solo se transformaron las salas de espera en respiratorios, no respiratorios, en grupos de riesgo. Se empezó a utilizar todo lo que eran las herramientas que cada uno disponía para las consultas virtuales, que podían ser mensajería móvil, telemedicina o videollamada, pero tratando de preservar en lo posible la longitudinalidad. Es importante, dentro de estas medidas que estemos implementando, tratar de seguir respetando algunos de los principios filosóficos de la medicina familiar, y uno de ellos es el de la longitudinalidad. Entonces, que sea el mismo médico, el mismo enfermero, el que trate de tener un contacto más fluido y cotidiano con determinados grupos de pacientes más vulnerables o crónicos. Tenemos que optimizar nuestras intervenciones, dejando de hacer o de pedir cosas innecesarias o que se pueden postergar, y tenemos que seguir optimizando las intervenciones de seguridad tanto en el centro de salud como en
a nivel personal, ya sea que trabajemos en nuestro consultorio o haciendo visitas domiciliarias. Las nuevas herramientas que tenemos las tenemos que potenciar. Hemos empezado a trabajar con herramientas que antes no teníamos y que ahora a lo mejor ya pasan a ser parte de la herramienta habitual con la que vamos a tener que manejarnos de acá adelante. Entonces, empezar a sacar el mayor provecho de eso. Y también filtrando el grupo de pacientes a los que se destinan estas nuevas herramientas, adaptándolas a las particularidades que cada uno como médico de familia puede conocer de ese paciente. Tenemos que incorporar una mirada sociosanitaria, porque como dijimos que la postergación de todas las curvas va a llevar inevitablemente a una crisis económica importante en la que se van a empezar a manifestar otro tipo de problemas. El desafío en esto de salir de la excepcionalidad es cómo volvemos a dejar algunas cuestiones del modelo de medicina familiar que implican el encontrarse con el paciente, el mirarlo a los ojos, el tocar la mano, el escucharlo y la longitudinalidad como desafíos que sigan marcando la impronta de nuestro modelo. Otro de los textos que había, y volviendo al tema de las curvas, planteaba desde una visión del impacto económico de la pandemia 4 diferentes oleadas que nosotros estamos empezando a transitar. La primera oleada ya se conoce, que era la de la mortalidad inmediata por coronavirus. En la segunda oleada, que es lo que va a empezar a verse en un tiempo, es la aparición de los pacientes urgentes no COVID, esto que decía Dolores de la gente no va al médico por miedo, porque el centro está cerrado, porque no hay turno. Entonces, las cirugías que se fueron reprogramando, las urgencias, tratamientos y demás, van a transformarse a lo mejor en una segunda oleada que va a haber que estar preparados para contener. A medida que esto pasa, se van empezando a recuperar pacientes de coronavirus, entonces también tenemos el control clínico de los post-COVID, de los que ya son dados de alta. Y empieza también la tercera oleada, que es la de los pacientes que interrumpieron o discontinuaron sus tratamientos de enfermedades crónicas, que no hicieron estudios, que no renovaron medicación, que no ajustaron dosis y demás. Y la cuarta es la que nos afecta también como miembros del equipo de salud, que es el tema del estrés postraumático y el burnout, de haber trabajado bajo presión durante tanto tiempo en este escenario. ¿Qué es lo que se propone hacer? Trabajar en cada uno de los eslabones del proceso salud, enfermedad, atención, cuidados. Como dijimos, adaptando la oferta de servicios. La oferta de servicios implica atender lo que sea COVID, no COVID, y los que sean post-COVID, que son los que van a empezar a estar dados de alta. Entendamos que toda esta reorganización del sistema llevó a que la mayor inversión que hubo en el sistema va a representar una contracción de gastos en el futuro, que vamos a empezar a vislumbrar recursos limitados, entonces vamos a tener que ver qué pasa con la subutilización y la sobreutilización de las prácticas. Por eso se habla de una gestión clínica, que en la diapositiva siguiente vamos a ver que ADECRA es bastante lapidario con algunos números que da respecto de todo lo que se ha dejado de hacer. La agilización administrativa es algo de lo que tiene que quedarse. Tenemos que entender que el paciente no tiene que estar pululando por diferentes centros de salud cuando hay un montón de cuestiones que ya se pueden resolver por forma telefónica o por forma de email. Y entendamos también que la oferta de servicios, que decía antes, requiere que se necesita gestionar la utilización, pero planificar la oferta. Entonces, tenemos que saber, en base a la población que tenemos, al grupo de beneficiarios que tenemos, a los pacientes que tenemos, qué tipo de priorizaciones o de atención hay que darle y ofrecerles. La reestructuración del presupuesto es lo que dijimos antes. Vamos a tener que ver cómo
se garantiza una atención que sea longitudinal y que represente las necesidades de las personas, la demanda concreta. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para investigar, desarrollar e innovar en atención primaria, y que no todo lo que se está publicando y diciendo representa al primer nivel de atención, sino más que nada a los pacientes de terapia y a los centros hospitalarios. Y tenemos que volver a las raíces, que es la educación, que es desde el lavado de manos, desde el uso correcto del barbijo, a trabajar en acciones comunitarias concretas para grupos de pacientes que tienen determinadas grupos de patologías, y que tenemos que tratar de armar comunidad con ellos para facilitar el trabajo extramuros, hoy que tenemos que empezar de a poco a recuperar tanto la longitudinalidad como en algún momento los encuentros presenciales. Respecto del informe de ADECRA, que es algo que se estuvo hablando mucho en estos días en las radios, y es algo que también mencionó Dolores al principio, acá se muestra la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Argentina, muestra cuál fue la variación de consultas entre abril del 2019 y abril del 2020. Miren cómo bajó el nivel, por ejemplo, de intervenciones concretas como las angioplastías coronarias, o como las cirugías cardíacas, o como los pacientes que fueron e iniciaron quimioterapia. Evidentemente hubo una subutilización de toda la oferta que tenía el sistema. Esta subutilización, sea por miedo, sea por las barreras físicas y por cómo se cerraron los sanatorios, los hospitales, centrados básicamente en armar camas de terapia y respiradores, que evidentemente va a tener un impacto. El otro día hablaba el presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología a propósito de las angioplastías coronarias. No es que hubo 600 personas que no se infartaron, sino que se tuvieron un problema y no concurrieron a un médico, con las consecuencias que implica eso, una demora en los tratamientos. Entender básicamente el concepto de que la pandemia no eliminó ni postergó a otras enfermedades, sino que tenemos que volver a buscarlas y volver a atenderlas. Entonces, el escenario que se planteó de un sistema de salud colapsado no fue tal por ahora. Desaparecieron, por el temor o por lo que sea, un montón de pacientes y de consultas que llevan en el mediano o largo plazo consecuencias para la salud de los pacientes. Entonces, tenemos que volver a buscar y a prestarle atención a esos grupos de pacientes. Hay una necesidad concreta de no seguir postergando más las acciones diagnósticas y terapéuticas que sean verdaderamente necesarias, y tengamos en cuenta que el pronóstico de todo lo que se trabajó en los últimos años en materia de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, cáncer y demás, se va a perder si no podemos volver a tener un abordaje precoz y longitudinalidad en los cuidados. También tenemos que tener en cuenta que todo esto de salir a buscar y de volver a prestar estos servicios y estos cuidados a los pacientes no implican que nos tengamos que relajar con las medidas ni los protocolos de seguridad, tanto a nivel personal como a nivel institucional, y tenemos que estar atentos tanto a las nuevas oleadas que estaban descritas en la figura anterior, sino también a las nuevas oleadas que pueden llegar a darse con el cambio climático y la postergación del pico de pandemia que seguimos retrasando. El concepto más importante de todo esto me parece que es que tanto COVID-19 como no COVID-19 conviven. Entonces hay que tratar desde nuestros lugares de adaptar y ayornar mejor nuestros recursos y los de nuestros equipos de salud para buscar, para seguir un tratamiento longitudinal y para dar respuesta. Nada más por mi parte. Acá les dejo el logo del Día del Médico de Familia, que va a ser el próximo 19 de mayo.
Así que bueno, cualquier cosa, si alguno tiene una pregunta, después la voy respondiendo. La idea es de las preguntas hacerlas todas al final. Yo vi que Perfecto. hubo gente que estuvo levantando la mano, pero vamos a intentar por una cuestión de tiempos y para no retrasarnos que sean todas al final. Karin, ¿querés compartir tu pantalla? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan y ven la pantalla? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Karin Kopitowski, pertenezco a la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar y soy la jefa del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y tengo dos deformidades profesionales. La primera es que soy médica de familia y la segunda es que pienso en términos de prevención cuaternaria. Entonces, esas dos deformidades profesionales son las que atraviesan un poco la presentación y lo que quiero compartir con ustedes en estos minutos. Y ahí yo pongo cómo mitigar los efectos sobre la salud de la respuesta a la pandemia. Y ahí ya claramente se ve mi deformación profesional, porque si pensamos a la cuarentena como la respuesta a la pandemia, la deberíamos pensar como cuando pensamos en un tratamiento, ¿no? El tratamiento que se puso, si bien no es en sentido estricto un tratamiento, es la cuarentena. Como todo tratamiento sabemos desde que somos chiquitos tiene efectos adversos. Y no podemos soslayar esos efectos adversos. Y esa deformidad profesional mía de la prevención cuaternaria hace que mire con atención los efectos adversos de cualquier intervención sanitaria, y eso es un poco lo que les quiero compartir. Mucho se habló en esto que yo voy a tratar de decir en estos minutos, de esta dualidad de si defendemos la vida y hacemos una cuarentena estricta y lo económico queda en un segundo plano, como si lo económico no fuera salud, y todo ese rollo que se habla. Les quiero dejar un poco lo que después de haber leído un poco es mi opinión. Y algo dijo Dolores en un momento, y yo creo que a nosotros como médicos generales y de familia nos tiene que erizar la piel, que en este momento la definición de salud que estamos usando colectivamente es: está sano el que tiene ausencia de infección por coronavirus. Y nosotros no podemos permitir que esta sea la definición de salud, porque es un retroceso enorme para todo lo que hemos avanzado en una concepción de la salud. Los que me conocen saben que odio la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sobre el final voy a poner una definición de salud de Florial Ferrara, pero cualquier concepción de la salud, haber limitado a estar sano a la idea de que no estás infectado por coronavirus, a mí personalmente me enoja un poco, y creo que es la concepción de salud que estamos manejando. Porque cuando decimos defender la salud, cueste lo que cueste, y defender la salud es que la gente no se infecte, y simultáneamente estamos viendo algunas de las cosas que dijo Pato, y algunas de las cosas que voy a decir yo ahora, me parece que no podemos permitir que la definición de salud quede restringida a esto. Es una pobre definición de salud y es un retroceso enorme en todo lo que hemos avanzado en los últimos años en qué se considera que una persona está sana. De manera que, un poco esto que yo les decía, bueno, hemos intentado una maniobra sanitaria, o la estamos intentando con aparentemente bastante éxito, que es el distanciamiento social. Pero este distanciamiento social tiene efectos adversos. Y tiene efectos adversos, digamos, claramente todos sabemos los efectos económicos, la recesión económica, el desempleo, la caída de los ingresos de la gente que no puede trabajar. Por otro lado, el aislamiento social tiene profundos efectos afectivos y emocionales, pero además el aislamiento social muchas veces hace que las personas se les complique, así como se les complica la atención médica, se les complica el acceso a algunos medicamentos, las relaciones familiares, todo esto que se ha hablado también respecto de que el aislamiento social
quédate en tu casa, hay casas y casas, y hay casas donde quedarse es extremadamente peligroso porque hay violencia o situaciones de abuso. Esta cuestión de interrupción de servicios esenciales, que si bien se tratan de garantizar, por distintos motivos hay servicios esenciales que se interrumpen. Esto lo que pasó con la educación, la interrupción de la educación, digamos, con la asistencia de niños y niñas y adolescentes a las clases, es de una enorme inequidad, porque no todo el mundo está teniendo acceso. Karin, no se te escucha. Se silenciaron todos los micrófonos porque había ruido de fondo y se me silenció a mí. No sé en qué parte quedamos, pero en qué parte se me dejó de escuchar. Dije, no se te escucha medio minuto. Ah, bueno. Decía que también todo lo que es la interrupción de la educación. Entonces, todos estos factores que estamos diciendo, los económicos, los sociales, los familiares, la interrupción de servicios esenciales, la interrupción de la educación, también repercuten en la salud. Entonces yo vuelvo un poquito a lo que yo decía antes. Estamos definiendo salud como no COVID, y todos estos aspectos afectan profundamente a la salud. Y yo creo no estar infectada por COVID, eso creo, sin embargo no me siento sana. Y no me siento sana porque en mí, que tengo una familia fenómena, porque afortunadamente mi hija y mi hijo no han tenido que interrumpir sus actividades escolares, el distanciamiento social, como lo estamos concibiendo, permítanme, es un distanciamiento social, es una medida que tiene alguna dejo de cosa de burguesía, si me permiten. Alguien se puede enojar con esto, pero yo creo que tiene alguna cosa de la burguesía. Y lo tremendo que estamos asistiendo es que muchos de los grupos que son los más vulnerables para pescarse el bicho son los mismos grupos que se afectan por las medidas de la cuarentena, con lo cual la inequidad es doble, porque los mismos grupos que tienen alto riesgo, insisto, de contagiarse y de tener situaciones catastróficas por el bicho, son los mismos grupos que padecen sobre todo las medidas de distanciamiento. Entonces, tenemos que estar, ¿cuáles son esos grupos que tienen especial riesgo de ser afectados por la cuarentena? Pero además por el bicho. Todas las personas con habilidades de comunicación disminuidas, especialmente analfabetos, que no les lleguen los mensajes del Estado en tiempo y forma, por más que se hacen esfuerzos el Estado, los Estados nacionales, provinciales, se hacen esfuerzos ingentes para que a la gente le llegue la información. Pero guarda que hay gente que tiene capacidades y habilidades de comunicación disminuidas, y es probable que le lleguen menos esos mensajes. Las personas en situación de calle, lo mismo, tienen más riesgo de contagiarse, pero también son perjudicadas por las medidas de aislamiento, digamos, por múltiples mecanismos. Las personas privadas de la libertad tienen más riesgo de, si se produce un brote en las cárceles, ser infectadas masivamente, pero también las medidas de distanciamiento hacen que no puedan recibir la ayuda o asistencia o visita de sus familiares. Ni que hablar en la Argentina los trabajadores informales y precarizados, y la gente pobre en general. Estamos viendo lo que está pasando en los barrios, lo que conocemos como villas, barrios populares en la ciudad de Buenos Aires. La misma gente que está en altísimo riesgo de contagiarse es la misma que sufre fortísimo todo el impacto de la pérdida de empleo y de la pérdida de ingresos por ser personas precarizadas en su condición de trabajo. Karin. Los adultos mayores, que también son Karin, población, ¿sí? Tu presentación, no sé por qué, se ve como a mitad. Ponelo aunque sea que no sea en modo presentación. A ver, si saco la pantalla completa. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve mejor. Todavía se ve un poquito... Le falta una parte. ¿Y si pones modo no presentación?
que se vea la filmina. Lo que pasa es que es un programita... Ahí se ve mejor, si no déjalo así. Igual no tienen mucho texto, son más una cosa de memoria para mí que texto. Ya queda muy poquito. Lo que decíamos recién también, esta cosa doblemente inequitativa, si se quiere, que los grupos de riesgo para infectarse o eventualmente morir son los mismos grupos de riesgo que sufren la cuarentena. Los adultos mayores, que son los que estamos intentando proteger porque tienen mayor riesgo de morir o pasarla muy mal si se infectan, son también los que sufren los efectos del aislamiento social, también por múltiples mecanismos. La gente joven, que no tiene tanto riesgo de infectarse, pero sí todo lo que tiene que ver con la interrupción de la educación y del empleo, las mujeres, también en que nos hemos transformado muchas en tener que hacer el teletrabajo, pero además el cuidado de niños y niñas, y estar también en riesgo de la pérdida del empleo, y ni que hablar las mujeres que están en situación de violencia, las personas con problemas de salud mental y abuso de sustancia. Hay muchísima data de que todo lo que tiene que ver con gente que estaba abstinente ha vuelto a consumir, y el consumo de sustancias y de alcohol ha aumentado. Ha aparecido recientemente también una encuesta de aumento de peso en este contexto, de manera que entró en sintonía con lo que decía Pato Cacase respecto de lo que vamos a ver, ¿no? Y las personas con discapacidad, muchas por la interrupción de servicios esenciales. Así que bueno, esto es un poco más de lo mismo, de los riesgos en los que estamos metidos por el tratamiento que hemos instaurado. Por eso yo digo que tengo una visión de prevención cuaternaria, porque la prevención cuaternaria trata de ver cómo mitigar los efectos dañinos de los tratamientos que damos. Y creo que ahora hay que estar mirando un poquito los efectos dañinos del tratamiento que dimos, y acá el Estado tiene mucho para hacer, mucho ha hecho, pero realmente es muy laborioso cómo mitigar la pérdida de ingreso para los que no pueden trabajar, y el tema de la recesión y el desempleo. Y déjenme decirles que nosotros somos médicos de familia y generales, sabemos desde el día cero, desde nuestra formación, lo que son los determinantes sociales de la salud, y hay pila y pila de bibliografía acerca de cómo impacta el desempleo y la pobreza en la salud. Solo déjenme citar que hay un metaanálisis que dice que dentro de los 10 años de perdido el empleo, la mortalidad global aumenta un 80%. Entonces tenemos que estar atentos a esto, porque solamente estamos, otra vez, mirando la salud como COVID, no COVID. Y todo esto va a dejar una cola de exceso de mortalidad indirecta que a mí me preocupa seriamente. Bueno, de todas estas cosas ya hablamos, la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias, todos los riesgos que toda la virtualidad nos somete a otros riesgos también. Así que yo, para ir terminando, no sabía que Pato iba a poner la curva, así que no la voy a mostrar, pero esto yo lamento que se vea mal. Después vamos a ver si lo podemos acercar a través del chat, esta foto, pero esto salió en el BMJ, en el BMJ, y ellos ponen todo lo que es el impacto directo de la infección por COVID en la salud y en la mortalidad directa, y todo lo que va a ser la morbimortalidad atribuida indirectamente a todas las consecuencias del aislamiento y todo tipo de restricciones de las que estuvimos hablando, ¿no? Así que a esto va a haber que estar atentos. Creo que toda esta película la vamos a terminar de ver dentro de unos cuantos meses, a lo mejor más de un año, de todo este exceso de morbimortalidad que va a ser atribuida indirectamente, y que va a haber que contarlas dentro de las muertes de todo el fenómeno COVID. Y yo acá les vuelvo a traer, ya para terminar, una de las definiciones de salud, la de Floreal Ferrara, y dice que la salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprendiendo y luchando frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le impone, y cuando en esta lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba respetar la situación física, mental o social en la que vive, o modificarla de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. De tal forma que la salud corresponde al estado de optimismo,
vitalidad que surge de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a la solución de los mismos. Entonces yo los invito a que sigamos pensando a la salud como la pensamos los médicos de familia generales. Creo que en el equipo que está asesorando al Estado hay un exceso de voces de infectólogos e infectólogas que son brillantes, pero ya sabemos que los especialistas lineales miden el éxito de sus intervenciones de acuerdo a si lo que están mirando, ¿no? Haciendo los que me conocen mi tema con mamografía, es como si los mastólogos miraran el efecto beneficioso de una campaña de tamizaje por mamografía, por los cánceres de mama que se dejan de morir, y no miraran todo lo demás. Falta mirada epidemiológica, falta mirada generalista, hay un exceso de mirada de especialista lineal que a mí me preocupa. Así que en este versus tenemos que tener un equilibrio entre las consecuencias de la infección y las consecuencias de la cuarentena, mirada de prevención cuaternaria, mirada de generalista. Y yo los invito al que pueda, no lo vamos a ver ahora, que miren, que busquen en la web el relevamiento del impacto social de las medidas del aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, que es un informe de investigadores de ciencias sociales del CONICET, que es realmente, está por provincia, es un súper informe que realmente los invito a que lo leamos cuando puedan. Y yo no tengo mucho más para decirles, les agradezco un montón y después quedamos disponibles para intercambios. Muchas gracias. ¿Comparto? Sí, compartí. Perfecto. Bueno, mi nombre es José Baulíes, soy médico de familia de la Asociación Mendocina de Medicina Familiar, y junto con Andrea Salazar y Soledad Portela vamos a presentar un poco el enfoque clínico infectológico para el médico de familia acerca del COVID. Quiero decir que nos toca un poco la parte más dura y más, menos amplia, digamos, pero es importante que la podamos hablar también. Si vamos a hablar de... Denme un segundo, ahí está. Esto lo vamos a hacer en base a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los casos sospechosos en adultos, embarazadas y niños, que es lo que solemos ver? ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Y cómo hacemos el seguimiento, el testeo, el manejo de contactos y las medidas de prevención en la atención primaria de la salud. Como bien saben, COVID-19 es la enfermedad que está producida por el SARS-CoV-2, el coronavirus relacionado con el anterior SARS, y que tuvo un origen aparentemente en murciélagos, que se transmite principalmente persona a persona, por medio de gotas y por medio de contacto, aunque hay otras vías descriptas y que están en estudio, entre ellas los distintos fluidos corporales, que aparentemente no lo transmitirían, orina, semen, materia fecal. Por vía aérea hay algunos escasos casos registrados de transmisión, en particular un caso de un coro que aparentemente por cantar se habrían contagiado, y en animales hay registro de transmisión de humano a animales y de animales a animales, pero no hay hasta el momento transmisión de vuelta de animales a humanos, registrada obviamente. Bien, ¿cómo es el contagio de la enfermedad? Acá tenemos 3 trabajos distintos que se dedicaron a ver esto. Básicamente están midiendo lo que es la carga del virus en secreciones. El pico está, pareciera al inicio de los síntomas, por medio de una regresión matemática se puede ver esto, que el pico de producción de virus y de contagiosidad se da alrededor del un día antes del inicio de los síntomas y puede empezar en promedio 3 días antes, 2 días y medio antes del inicio de los síntomas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que decíamos recién. Hay sí casos de detección de producción del virus más allá de 40 días en secreciones. Sin embargo, que se detecte el ARN viral no significa que las personas estén contagiando, y se considera que 3 días después de terminados los síntomas, la transmisión suele ser. Y a veces hay niveles de ARN bajos que se detectan, pero no significa que se esté contagiando. ¿Quiénes están en mayor riesgo de transmisión y de contraer la enfermedad? Los convivientes de las personas confirmadas,
son los que más riesgo tienen, después sigue el personal de salud que lo atiende, especialmente cuando no usa las medidas de protección adecuadas, los grupos cerrados como instituciones de tipo geriátricas, cárceles, instituciones religiosas y demás, y personas, le siguen en menor riesgo de contagio personas que hayan compartido algún tiempo prolongado como una reunión o una fiesta o cosas así. Los contactos menores que esos en general conllevan muy poco riesgo de contagio. El periodo de incubación en general es entre 2 días y 11,5. En un estudio que se hizo en China se vio que si llevábamos y si contábamos 14 días, el 99% de los casos en personas que habían tenido contactos de alto riesgo habían presentado los síntomas antes de los 14 días, y si extendíamos a 21 días la cuenta, el 99,9% entraba ahí. ¿Cómo se presenta? Bueno, es sabido que hay personas asintomáticas que cursan toda la enfermedad sintomática. El número no está claro, pero se estima que es alrededor del 18% de las personas, aunque aparentemente contagian menos que los sintomáticos. Y después de los sintomáticos en frecuencia de aparición vienen la fiebre, la fatiga, la tos seca, la anorexia, las mialgias, anosmia o digeusia, disnea, expectoración, síntomas gastrointestinales, y algunos otros como los síntomas en piel, dolores de cabeza, congestión nasal, pero son menos frecuentes. La enfermedad generalmente, como sabemos, es leve. En un estudio hecho en China, el 81% en adultos, ¿no es cierto?, era leve o moderada en los sintomáticos, 14% severos requería internación, y críticos de internación en UTI el 5%. La letalidad de la enfermedad va desde menos del 1%, sobre todo en niños y en personas más jóvenes y sin comorbilidades, hasta valores muy altos que superan el 20% en personas más ancianas y con comorbilidades. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad mayor a 65 años, enfermedad pulmonar previa, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, obesidad, tabaquismo, cáncer, y algunos ponen en la lista algo que no se han visto en los datos epidemiológicos, pero que levantan mucha sospecha: la inmunosupresión, las enfermedades hepáticas. Hay una mayor carga en el sexo masculino y se ha visto mayor incidencia y mayor gravedad en personas de nivel socioeconómico bajo, un poco lo que antes mencionaban. Bueno, ¿qué pasa con los niños? La realidad es que los niños, la enfermedad es menos frecuente que se lo contagien, y si se lo contagian, es menos frecuente que hagan síntomas y menos frecuente que tengan complicaciones, aunque las pueden hacer tal cual como la de los adultos. En general representan entre el 1 y el 5% de los casos. La frecuencia en niños es un poco más alta en el primer año de vida y después baja y va aumentando lentamente a medida que pasa la edad. Y casi el 90% de los casos se deben a que son contactos estrechos de un caso confirmado. Es más difícil que lo contraigan por los otros medios que representaban menos riesgo de contagio. ¿Qué pasa con las embarazadas? Pues bien, la clínica de la enfermedad prácticamente no tiene diferencia, no están en mayor riesgo de hacer complicaciones por el virus, o sea, complicaciones de COVID, diríamos, pero sí lo que hay es aumento de las complicaciones del embarazo, tanto para la madre como el niño. Entonces se ven más frecuencia de RPM, de partos pretérminos, de preeclampsias, cesáreas, requerimientos de UTI neonatal y un aumento en la mortalidad neonatal. Bien, pero eso hace que la definición en caso en estos sea muy parecida a los de los adultos, así que no hace falta hacer definiciones, sí por ahí algunas casualidades que las vamos a decir ahora. ¿Cómo define la nación un caso sospechoso? Bueno, primero, toda persona que tenga fiebre y algún síntoma respiratorio, es decir, tos, odinofagia, disnea, anosmia o digeusia, y un nexo por viaje o por residencia en una zona de transmisión comunitaria. Otro caso es persona que ha tenido nexo o por contacto con una persona confirmada y tenga uno solo de los síntomas, o fiebre o los síntomas respiratorios que decíamos. En los grupos de alto riesgo, es decir, los que estaban en la lista que mencionamos antes, personal de salud, personas que viven en poblaciones cerradas, personas de bajo nivel socioeconómico, básicamente lo dice que viven en barrios populares, si presentan 2 o más de los síntomas respiratorios, habría que buscar la enfermedad. La anosmia o la digeusia, porque es un síntoma muy raro, y si bien es raro, no es tan frecuente en la enfermedad, sí es más bien específico. Y todas las infecciones respiratorias agudas bajas, en los casos en donde hay transmisión comunitaria, cualquier neumonía. En donde no hay transmisión comunitaria, serían las infecciones graves, es decir, aquellas que requieren internación. Y ahora va a hablar
Soledad, acerca del seguimiento de los pacientes. Ahí está. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Sí. El seguimiento de pacientes COVID-19, ya que estamos hablando de APS, en pacientes extrahospitalarios, digamos nuestro nivel, ¿sí? Decidimos usar 4 guías para comparar y 4 protocolos en realidad. El protocolo español, el protocolo del Ministerio de Salud argentino, el protocolo del Centro de Operaciones de Emergencias de Córdoba y el protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿A quiénes afecta el seguimiento de pacientes confirmados en España? A menores de 65 años sin comorbilidades o mayores de 65 años o pacientes con comorbilidades sin síntomas de gravedad. Para simplificar la presentación, va a ver abajo que esas comorbilidades en común en todas las guías es la paciente embarazada, el EPOC no severo, la enfermedad cardiovascular, diabetes, insuficiencia renal, hepatopatía crónica no cirrótica. Vamos al lado del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. ¿Quién puede hacer seguimiento confirmado fuera de la internación? Paciente menor de 60 años sin comorbilidades. En Córdoba, pueden hacer seguimiento las formas leves, los menores de 60 años, sin comorbilidad. Se contempla la vulnerabilidad social y también la capacidad del paciente y el entorno para poder cumplir el aislamiento domiciliario. En Buenos Aires contempla en forma estricta los signos vitales del paciente al momento del examen. Una frecuencia cardíaca menor de 100, frecuencia respiratoria menor de 24, saturación oxígeno ambiente más del 95%, no disnea, síntomas leves, que sean autoválidos y comprendan las medidas de autocuidado, sin comorbilidades, y agregan también los pacientes con cáncer de cualquier tipo, inmunosupresión y o cualquier condición que podría afectar la evolución del paciente. ¿Dónde hacemos este aislamiento? En España, ante la gran incidencia de casos que tuvieron, se hablaba del domicilio y como agentes incluso el personal APS. La SAL establece que lo mejor son los centros intermedios, lugares ambientados en donde hay personal de salud preparado que, digamos, valora a estos pacientes diariamente, que tienen su aislamiento, su habitación propia, etc. En Córdoba se habla de centros intermedios, pero también te contempla la posibilidad del domicilio, respetando las condiciones de aislamiento domiciliario. Y en Buenos Aires hay como un mix en donde por un lado está la institución extrahospitalaria y el domicilio en un segundo momento si se dan las condiciones. Abajo de la diapo van a ver los distintos links, las distintas guías, si quieren un poco ampliar un poquito más la información. Siguiendo este cuadro comparativo, ¿cómo en España se hace un seguimiento extrahospitalario? En forma telefónica. En el caso de pacientes tipo A o digamos menores de 65 años sin comorbilidades, se habla por teléfono día 1, día 4, y luego cada 48, 72 horas sin comorbilidades. Aquellos con comorbilidades o mayores de 65, día 1, día 3, y cada 24, 48 horas. Y se tiene que hacer un hisopado al día 14, que debe ser negativo para dar el alta del paciente. En la SAL se habla de que por 10 días tiene que estar en este centro intermedio, se hisopa el día 10 y puede pasar dos cosas. Si la PCR es negativa, va a su domicilio con aislamiento y seguimiento telefónico diario para darle el alta al día 14. Si la PCR es positiva, continúa en ese centro hasta el día 21, repito, la PCR negativa, le doy el alta. El COE en Córdoba establece esos 14 días en el centro intermedio o en el domicilio, pero debe hacerse una PCR consecutiva en 24 horas, día 14 y día 15, que tienen que ser negativos para el alta. Y contempla también la recomendación de la OMS, que además mantener el aislamiento en su domicilio durante 14 días y recién si es negativo, el alta definitiva. El seguimiento es telefónico, al ser domiciliario, con todas las pautas de alarma para que el personal de salud vaya a cualquier cosa. En Buenos Aires, la guía que valoré, decía que hay 7 días en el centro intermedio y si es 48 horas a febril, sigue en domicilio si se dan las condiciones hasta el día 21.
o al día 10 si sigue con síntomas y 48 horas a febril, sigue en el domicilio hasta el día 21, se hace la PCR, es negativa, entonces se le da en alta. Y cuando va al domicilio, hace el seguimiento telefónico. Esto que habla de este mix de una forma de valoración en un centro intermedio y luego al domicilio. En la parte final de la diapo vemos una frase que la OMS es lo que habla en el documento de vigilancia, que luego del alta clínica y microbiológica es bueno continuar el aislamiento por 14 días y repetir la PCR si es negativa y recién dar el alta definitiva. En todas las guías, excepto en la cordobesa, se no menciona esto, pero lo tenía que comentar. Y esta frase al último que les voy a leer, que lo saqué de Estrategias de Vigilancia de la Infección Humana por el Virus de la COVID-19, publicado por la OMS el 10 de mayo, habla de la vigilancia en la atención primaria es necesaria para detectar casos y conglomerados en la comunidad. Siempre que sea posible, las pruebas deben estar disponibles en las consultas de atención primaria. Nos da nuestro valor a nosotros, los médicos de familia. El testeo, que se habla mucho. En Argentina se hisopa, porque la única prueba PCR es el hisopado, las otras pruebas son serológicas, a todo aquel que cumple la definición de caso sospechoso, de acuerdo al Ministerio de Salud, que lo mencionó José. La discusión que nos planteamos en nuestro grupo de trabajo. ¿Deberíamos hisopar al personal encargado de cuidados geriátricos o residentes adultos mayores? ¿Deberíamos hisopar de rutina al todo personal de salud? ¿Debemos hacer testeos masivos de PCR a toda la población general en búsqueda de portadores asintomáticos? Lo planteemos, lo pensemos al final de esta charla, y bueno, y ahora sigue mi compañera Andrea Salazar, también miembro de la CONFIC. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea. Bueno, y para continuar con lo que estaba comentando Soledad, vamos a definir lo que es contacto estrecho. Esta definición está tomada de la guía del Ministerio de la Nación, la última actualización el 11 de mayo. La primera definición es toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado, mientras este caso estaba sintomático, y que no hayan utilizado las medidas de protección adecuadas. La segunda, cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos, mientras estuvo en contacto, digamos, con un caso sospechoso también sintomático, y esta actualización del 11 de mayo es la que toma esta tercera definición como contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas y de internación prolongada, a toda persona que comparta la habitación, baño, cocina con un caso confirmado, toda persona que concurra a centros comunitarios y que haya tenido una estrecha proximidad de menor a 2 metros durante 15 minutos con un caso con síntomas, y la definición 4, que es la misma que está desde el inicio en los medios de transporte en cuanto a lo que es avión y bus, todas las personas que hayan estado en un radio de 2 asientos, con un caso confirmado, sintomático, y en buques todos aquellos que hayan compartido el viaje. Esta definición de contacto de bajo riesgo está dada por el Comité de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud de Córdoba, actualizado el 8 de mayo, define como contacto de bajo riesgo a todas las personas de contacto casual con un caso confirmado ambulatorio de COVID-19 y a las personas que hayan estado en áreas de transmisión comunitaria de COVID. A este grupo de bajo riesgo se le indica un automonitoreo de los síntomas y ante la presencia de alguno de ellos, contactarse directamente con el equipo de salud de la localidad. Deben estar en aislamiento domiciliario durante al menos 14 días. En la siguiente diapositiva vamos a describir cómo es el seguimiento de los contactos estrechos. José. Bueno, el contacto estrecho también debe tener un aislamiento domiciliario durante 14 días, con un monitoreo diario por parte del equipo de salud, puede ser por llamadas, por videollamadas. En caso que presente alguno de los síntomas, debe comunicarlo, se realiza el hisopado para hacer la PCR, si llega a ser positivo se maneja directamente como un caso confirmado de COVID, si es negativo debemos buscar otras patologías.
Si estos pacientes durante 14 días no presentan síntomas, corresponde el alta del aislamiento. Esta última, digamos, definición está dada todo por el Ministerio de la Nación. Y para ir finalizando, vamos a hablar un poquito de lo que son las medidas de protección para el equipo de salud. Es muy importante que sean implementadas de manera sistemática en base a las precauciones estándar, al aislamiento de contacto y el aislamiento por gota. La primera descripción tiene que ver con lo que nos dice el Ministerio de la Nación, que está dividido el equipo de protección de acuerdo a la población en riesgo, de exposición, perdón, el sector que hace el triage, le corresponde la higiene de manos y el barbijo quirúrgico, a los médicos y enfermeros y higiene de manos, cuando asienten a pacientes sospechosos o confirmados, usar el barbijo quirúrgico, el camisolín, los guantes y la protección ocular. Y en caso que enfermeros o médicos realicen algún procedimiento que lleve a movilización de secreciones respiratorias, como los hisopados, la intubación, aspiración, corresponde el uso del barbijo N95. En la siguiente está descrito lo que nos indica el protocolo de bioseguridad del COE de Córdoba, donde hay 4 kits distintos. El kit número 1 con barbijo quirúrgico, ambos de tela no repelente, y guantes. El kit número 2 que tiene el barbijo, el camisolín hidrorrepelente, los guantes, la máscara facial y la antiparra no hermética. El kit número 3 incorpora el barbijo N95 superior, el resto es lo mismo, se agrega también la máscara facial y la cofia. Y el kit número 4, que es el que se utiliza en unidad de terapia intensiva, de cuidados intensivos, que tiene el barbijo N95, el camisolín hidrorrepelente, más el overol, que es el mameluco, los guantes largos, las botas, las antiparras herméticas, la máscara facial y la cofia. El COE nos explica cómo debemos usarlo de acuerdo también a la exposición de riesgo. El personal administrativo sin atención al público usa barbijo común, lavado frecuente de manos, el distanciamiento de más de 2 metros y la limpieza del área de trabajo permanente. El personal administrativo con atención al público le corresponde el kit número 1 más el acrílico de separación. A los médicos y enfermeros que están en contacto con casos sospechosos, el kit número 3, que es el que tiene el barbijo N95, y el resto, que maneja otras patologías, el kit número 1. Para finalizar, está la descripción de cómo colocarse y retirarse los elementos de protección personal. Esto está dado por la Organización Panamericana de la Salud. El primer paso es identificar todos los elementos que tenemos que utilizar. El segundo paso, colocar la bata, que tiene que ser obviamente mangas largas, largo también hasta las rodillas y atada por detrás. El paso 3 es la colocación del barbijo. El 4, el de la protección ocular, y el 5, los guantes. ¿Cómo quitarnos? El paso número 1, quitarnos los guantes, la bata, el lavado de manos según la indicación de la OMS. El paso número 3, quitarse la protección ocular, siempre desde atrás hacia adelante. El 4, quitarnos el barbijo, y de nuevo reforzar el lavado de manos para terminar. Bueno, y por último, queremos agradecer este espacio y también no dejar de mencionar y saludar a todos los colegas para este próximo 19 de mayo, con el lema de este año, que bueno, es los médicos de familia en la primera línea. Muchas gracias. Puta, me saludan. Una luz. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Rocío Tagle, soy residente de medicina familiar en el área sanitaria de Maipú, en Mendoza. Pertenezco a la Asociación Mendocina de Medicina Familiar y en el grupo de trabajo para COVID-19 estuve trabajando sobre todo en la parte de autocuidado y cuidado integral del personal de salud.
Además, formó parte hace 2 años del grupo de trabajo de cuidados espirituales en salud de la CIM, con el que venimos trabajando un poco en investigación y en otras situaciones. La frase, el lema que se me ocurrió para iniciar esta conversación, esta charla, es primero cuidarnos para poder cuidar a otros. Como decía Karin Kopytowski recién, creo que debemos ampliar la visión de salud, entendiéndola desde la perspectiva biopsicosocial, como la entiende la medicina familiar y general, pero asimismo incorporando la dimensión cultural, espiritual y emocional, ¿sí? Entonces tenemos un cuerpo físico que está interpelado y que va a tener definiciones de salud que estén asociadas a la cultura en la que está inmersa, a lo social, así como también a lo espiritual de cada persona, a los pensamientos, la psicología propia, la forma de interpretar y ver el mundo, y la emocionalidad que surge de ella. Para aclarar, esta parte de espiritualidad se está incorporando a la dimensión de salud en este último tiempo, desde muchos autores. Surge a partir de la medicina, de los cuidados paliativos principalmente, pero ya hay médicos de familia que están trabajando en esta nueva perspectiva de salud también. Y se refiere al aspecto en que la humanidad o los individuos buscan y expresan el sentido y propósito de ser. Tiene que ver con la conexión que tienen con el momento, con el yo, con los otros, con la naturaleza, y el significado o lo sagrado que perciben en su propia vida. Y pasa del pensamiento al sentimiento y de la creencia a lo experiencial, ¿no? Claramente va a ser algo que cada ser humano viva, y no necesariamente está relacionado a lo religioso, puede incorporar o no, la religiosidad puede ser parte de lo espiritual, así como no, dependiendo de cómo sea vida, ¿no? Así que espiritualidad puede ser pintar, crear, bailar, estudiar, lo que sea para cada uno que nos haga más plenos y nos conecte con estas cuestiones. Con lo cual nuestra propia salud también, y la de los pacientes, pero hoy sí. Sí, decime. Habla un cachitito más alto, porfi, porque hay gente que está pudiendo escuchar. Ok, ahí me acerco el micrófono. Genial. Entonces es necesario que empecemos teniendo en cuenta estos diferentes matices que van a dar como resultado la salud personal nuestra, del personal de salud, así como la de nuestros pacientes, es importante incorporar estas dimensiones. Entendiendo que COVID-19 nos presenta una crisis que no solamente es nacional, sino que es mundial, no solamente es sanitaria, sino que también es económica, que va a ser un síndrome agudo de estrés que genera una ruptura brusca, un cambio crucial. La palabra crisis viene de separación, de ruptura brusca, y que esta situación nos va a atravesar a todos. Y cuando decimos a todos, también nos va a atravesar a nosotros como pacientes y como médicos al mismo tiempo, ¿no? Como en una flecha de doble sentido en la cual estaremos por momentos pudiendo cumplir con nuestro rol de médicos, de personal de salud, y por momentos encontrándonos del otro lado del mostrador o con necesidades propias. Está caracterizado por 3 fases: una fase de impacto en la que todos habremos estado en shock, qué está pasando, no entendemos qué situación es esta nueva en la cual tenemos que estar aislados, no podemos abrazarnos, no podemos darnos un beso o la mano porque es de riesgo. Una fase de reacción o desorientación, ¿sí?, en la cual seguimos desorientados, pero van empezando a caer algunas fichas, empieza a haber angustia, empieza a haber sufrimiento, y una fase de reorientación en la cual va a comenzar o debería, en una situación de salud, ¿no?, comenzar a asimilarse este suceso y a generarse estrategias de afrontamiento y de solución de esta problemática actual, ¿no? Me hacía mucha gracia esta imagen, ¿no? Usted está aquí, el corazón en medio de un ovillo que no sabemos bien de dónde tirar para encontrarnos de vuelta en esta nueva realidad. Y para iniciar un poco en la definición de autocuidado, cuidar viene o deriva de poner atención, pensar en, asistir, resguardar, y uno cuida a alguien o a algo cuando necesita especial atención. Y esta situación actual nos propone tener especial atención a nosotros mismos. Entonces, el autocuidado tendrá que ver con afrontar nuestra condición de finitud, de soltar la creencia de control que veníamos teniendo hasta ahora,
que nunca lo tenemos, pero hoy menos que nunca, aceptar nuestra propia condición humana, por ende mortal, y por definición vulnerable. Entonces, haciendo caso un poco a esto que planteaba la OMS, de que el COVID-19 no es una carrera de velocidad, sino que es más bien una maratón, y que tendrá que ver con adquirir resistencia, o yo diría más bien resiliencia, ¿no? La resistencia lleva como característica la fuerza, ¿sí? O sea, el resistir para que algo no se rompa, mientras que la resiliencia tiene que ver con la flexibilidad. Y no es algo que viene, o sea, es algo que puede venir dado por la biología, por la genética, por la historia de vida que cada uno haya tenido, pero que también es algo que podemos desarrollar y trabajar. Implica competencias o un afrontamiento positivo y una respuesta a un riesgo o a una adversidad. Para Garmesí no implica la invulnerabilidad al estrés, sino la habilidad de recuperarse de eventos negativos, de recuperarse de la adversidad, con lo cual también creo que es un acto que requiere mucha creatividad, ¿no? Y que tendrá que ver con la singularidad de cada persona, de cada ser humano, de cada uno como médico, como médica, y de cómo trabajamos, de cómo nos enfrentamos a la adversidad. O a estos cambios bruscos en particular. Entonces, tendrá que ver también con cómo podemos entendernos parte del propio sistema, en este ser médicos y pacientes al mismo tiempo, con esta cuestión transversal que nos afecta a todos de esta nueva realidad de hoy, y salirnos un poco del modelo médico hegemónico, ¿no? En el cual venimos formados, porque a pesar de tratar de no vivir desde ahí, no actuar desde ahí como médicos hoy de generales y de familia, fuimos formados en ese sistema, en ese modelo, de alguna forma. Entonces hoy es necesario salirnos de ahí y poder empezar a mirarnos de los dos lados, en esta cuestión espiralada en la que por momentos seremos pacientes y por momentos seremos médicos. Y cuidar mi propia salud, estar para prestar atención médica al más alto nivel, con mayor resiliencia, empatía, con mayor reto, y también presentan mayores beneficios en sus tratamientos y en el seguimiento de los mismos por los pacientes. Creo que ahí estaba un poco inestable la conexión, ahí mejoró. Ahí mejoró, si no apaga tu cámara, chiqui. Pero genial. Seguí hablando y yo te aviso. Genial. Bueno, entonces esto está tomado un poco, yo no puedo evitar, vengo trabajando hace 2 años con esta cuestión de espiritualidad, buscando, no conformándome con el modelo médico actual, por ahí de alguna forma es como que no me termina de cerrar, entonces hace 2 años que empecé con esta cuestión de lo espiritual. Hay una médica de familia, Anandaraya, es una médica hindú que trabaja ahora en la Universidad de Brown en Estados Unidos, y que desarrolló bastante este modelo de las 3 H's, de Head, Heart, Hands, y se me venía un poco el dejar ir el paradigma que va de la cabeza hacia las manos, del pensamiento a la acción, para abrirnos a este diálogo necesario que debe haber entre nuestro pensamiento, entre lo que sentimos, y entre la acción que vamos a tomar derivada de esta comunicación. De Enrique Benito sería como un poder parar, observar, para luego actuar, escucharse, entenderse y atenderse, y que haya una decisión en las actitudes o acciones que vamos a tomar. Estamos muy acostumbrados dentro de este sistema de salud a ir de la cabeza a la acción, ¿sí? De la mente a las manos, a la acción. Y al darle al otro, no estamos acostumbrados a considerarnos una unidad con el todo, y a considerar que nuestra salud y lo que nos demos a nosotros mismos va a influir también en nuestra práctica. Entonces se me venía esta frase, ¿no? Como cuando inició todo esto, yo decía, tengo que ir a trabajar, tengo que salir, y la verdad es que hoy lo que necesito es cuidarme a mí misma, cuidar mi propia frontera. En este cierre de fronteras generalizado, yo también necesito... Apaguen, porfa, los micrófonos. Nati Rivera, por favor, ¿podés silenciar tu micrófono?
Bueno, se me venía esta necesidad, ¿no? Esta cuestión de cuidar nuestra propia frontera, en esta realidad actual que tiene muchísimos ingresos y egresos. Tenemos información que nos llega por WhatsApp, por televisión, por los pacientes, por la familia, por los amigos, por los grupos de trabajo, o sea, como que la cantidad de información que nos está llegando es a veces abrumadora, ¿no? Y aquí vamos a tener que ser un poco activos en qué dejamos entrar y qué decimos, bueno, hoy o ahora no es momento, lo dejo para mañana, ¿no? No todo tiene que ser resuelto inmediatamente. Y algunos datos que nos va a proponer el autocuidado, o algunas cosas en las cuales va a ir de la mano, tienen que ver con la autorregulación, ¿sí? La autorregulación emocional principalmente, y el gestionar y expresar las emociones. Y en esto, volviendo al anterior, vamos a tener que ser activos en la comunicación y en el percibir la comunicación que existe entre lo mental y lo emocional, ¿no? Viene un paciente, no sé, pongo un ejemplo pago, ¿no? Viene un paciente me pasó el otro día, con una señora con su hijo con una obstrucción intestinal, o pseudo-obstrucción intestinal, el paciente tenía enfermedad de Hirschsprung, yo a la paciente ya la había visto, habíamos tenido un buen diálogo, muy linda entrevista, venía angustiada básicamente como la mayoría de los pacientes, los que no son respiratorios vienen con lumbalgias, lumbociatalgias, etc. Entonces charlando un poquito de cómo enfrentar esta situación. Vino feliz, ¿no? La doctora es espectacular, esto y lo otro, y después, cuando le dije que probablemente había que derivar a su hijo al hospital para que le hagan una radiografía de abdomen de pie, y etcétera, de repente me convertí en el peor enemigo. Entonces, en esto, que nos enfrentamos habitualmente, y en este momento en particular en el que todos estamos reactivos, todos estamos en un sub y baja emocional, todos estamos interpelados por esta nueva realidad desconocida e imprevisible, tenemos que, o la invitación sería pasar de la reactividad a la proactividad. Y en esto no es que yo no sea reactiva, y lo saben los que me conocen, José, que es mi instructor, bueno, varios, pero yo quiero tratar de insistir en esto, y me parece que también tiene que ver con el camino, sobre todo cuando uno trabaja en equipo, ¿no? Entonces, le doy nombre a lo que siento, miedo, rabia, tristeza, ansiedad, angustia, lo que fuera, lo acepto, identifico su causa, ¿de dónde viene esto? ¿Qué me viene a decir? ¿Tiene sentido responder o lo suelto? Como esa es la invitación. En cada momento que sintamos que estamos sobrepasados, o que esta realidad nos lleva a la reactividad, al enojo, a la bronca, salir con todas las armas así a atacar al otro, a los otros, o incluso a ponernos en ese lugar de enojo, de víctima repetitivo, el cual es aceptable, es entendible, todos lo atravesamos, pero en algún momento tenemos que soltarlo, ¿no? Y bueno, la invitación será esta, ¿no? A responder o a dejar ir, a soltar. Y también en esto será tiempo de empezar a dialogar con las propias emociones, ¿no? Me venía esto de activar o establecer una comunicación, percepción con nuestro propio sentir, para poder frenar cuando sea necesario. Y acá, esto por ahí quedará para otro momento, otra charla, porque no me daba el tiempo sino para agregarlo, pero súper importante tener en cuenta que van a aparecer, y ya están apareciendo, no solamente a nivel del personal médico, sino a nivel de la población en general, signos precoces del burnout, ¿no? O sea, muchos por ahí creíamos o creíamos que el burnout es, bueno, cuando me agarra me quemé y estoy totalmente desconectado y chau. No, bueno, hay signos precoces que tienen que ver con la desorganización, con el no poder poner horarios, con el de repente dejar de tomar el líquido suficiente que necesito, o saltearme comidas, o no saber bien qué horario es, olvidarme de las cosas, bueno, quedará para otro momento. Pero importante empezar a establecer esa conexión con nosotros mismos para poder ser conscientes y poder registrar qué es lo que vamos necesitando. Y para poder frenar, sobre todo, cuando sea necesario. Con respecto a algunas actividades que se proponen y que están descritas y que tienen un fundamento científico, que nos pueden ayudar a configurar, digamos, este autocuidado, esta autoobservación, y a regularla para poder frenar y conectar, tienen que ver principalmente con incorporar una rutina, ¿no? O sea, es clave poder tener momentos en los cuales trabajamos, y en los momentos que no trabajamos poder desconectar.
y cada uno desconectará o frenará o se conectará en realidad con uno mismo de distinta forma, ¿no? Cada uno tiene su propia singularidad en esto. Algunas de las herramientas propuestas son la actividad física. Dentro de la actividad física, las actividades tipo yoga, tai chi, qigong son súper recomendadas. La lectura, la meditación o el mindfulness, hay muchísimos estudios que hablan de esto, y por ahí en lo que hablaba recién de tener en cuenta las pausas o cuando necesitamos parar, también hay propuestas que hablan de por ahí ponernos ponernos alarmas. Incluso hay una propuesta de Enrique Benito en herramientas para el autocuidado, que habla por ahí de poner alarmas cada 3 horas de 3 minutos. No es necesario que sea mucho el tiempo, pero sí es necesario considerar que en esta maratón deberemos manejar la velocidad a la que vamos y deberemos ponernos como estas alarmas o estas llamadas que nos guíen hacia frenar y conectar con lo que venimos sintiendo. En esto, por ejemplo, se proponen 3 minutos de meditación, de mindfulness, o simplemente de escribir o ver cómo estoy, cómo vengo. Bueno, meditación, mindfulness, la escritura reflexiva también es otra propuesta, otra invitación en este tiempo, y en definitiva lo que a cada uno le sirve como canal de paz. Cada uno tiene su propia forma de canalizar la angustia, de canalizar los miedos, de canalizar la ansiedad, y de volver a la calma, de conectar con el aquí y el ahora que habitamos, y con el poder soltar el control que claramente hoy tenemos menos que nunca, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que nosotros como médicos generales y de familia habitualmente trabajamos en equipos de salud. Algunos estarán trabajando por ahí en forma individual con telemedicina, pero muchos otros estamos trabajando en centros de salud. Y todo esto inevitablemente viene a movilizar al equipo de salud con la individualidad de cada uno, con la diferencia de cada uno, de interpretar el mundo, de vivirlo y de adaptarse a este cambio, y tener en cuenta que acá uno podrá estar en la fase de, bueno, ya me estoy reorientando, estoy mejor, y otro podrá estar todavía en la fase de impacto, en el cual tiene miedo, tiene pánico, y no quiere atender, y no quiere salir, y bueno, cómo empezar a dialogar con estas situaciones que nos vamos a ir enfrentando como equipo de salud. Y la idea por ahí sería como empezar a co-crear colectivamente dentro del equipo de salud, dándole espacio y lugar a esta diversidad, a través de un afrontamiento positivo que va a ser individual y del equipo de salud, teniendo en cuenta el potencial contagioso de las emociones, ¿sí? Principalmente de las emociones negativas. Este fenómeno se denomina neuronas espejo, ¿no? Pero tener en cuenta que no solamente las emociones negativas son contagiosas, sino que también las emociones positivas o de poder sensibilizarnos y entrar al diálogo. Y otra de las cosas que por ahí probablemente puedan servir en esta nueva realidad es tener en cuenta que se puede tener unión en la diversidad, ¿sí? ¿Qué sería esto? Como poder entender y respetar que cada uno irá afrontando esto de la manera en que pueda. No hay fórmulas, no hay recetas, no hemos vivido esta pandemia antes, con lo cual es importante entender la diversidad como parte del crecimiento colectivo y del equipo de salud especialmente. Y esto es tiempo de muchas cosas, ¿no? Pero se me venía este tiempo de acogernos en nuestras incertidumbres, miedos y demás sentimientos, reconociendo que son parte de este momento y aprendiendo a regular o articular este sentir junto a la responsabilidad que tenemos como efectores de salud para actuar. Muchas gracias. Gracias, Rocío. De nada. Bueno, ahora el que quiera hacer preguntas lo puede hacer por chat o puede ir levantando la mano y les vamos abriendo los micrófonos. Pueden no ser preguntas a los presentadores, puede ser simplemente comentarios, puede ser que alguno tenga ganas de contar qué está pasando en su lugar, compartir las experiencias.
Hola, ¿puedo hablar? Sí, claro, Julio. ¿Cómo te va? Bueno, primero les agradezco a todos esta posibilidad que nos traen de poder ver y participar lo que ustedes prepararon, que me pareció muy bueno, pero yo soy un médico que he trabajado siempre en hospitales públicos y ya hace muchos años hago consultorio para instituciones privadas, o sea, llámese prepagos. Yo lo que siento que en toda esta presentación, que tiene realmente mucho nivel, y me gustó mucho, me pareció muy cálida la presentación de Rocío y de Corín cuando habló de la parte social, pero creo que nosotros somos muy vulnerables y ausentes en todo esto. Los prestadores de salud hoy prácticamente no tienen trabajo en sus consultorios. Y yo me acuerdo de la diapositiva que presentó el doctor Cacache, que si no me equivoco es la diapositiva 3, donde creo que falta la curva de la caída de los prestadores de salud, que hoy, frente a la ausencia de demanda y la imposibilidad de atender pacientes, justamente por el problema del COVID, no van a poder sostener sus consultorios. Y sin efectores periféricos, todo se va a resumir a las instituciones públicas o privadas que van a defenderse ellas y que incluyan a nosotros. Entonces, miedo lo que digo, y no quiero hacer una presentación política, todo lo contrario, pero creo que va a ser muy difícil hacer salud sin equipo de salud. Y me parece que los médicos tienen que aprender a entender que el sostén logístico de la medicina pasa por sostener también a los médicos y a todo el equipo de salud. Discúlpenme, pero es que no siento que somos parte de esto como personas que padecen, sufren y quieren ayudar. Tenemos que mantener nuestras familias y tenemos que sostener los consultorios. Quería decirles esto. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Julio. Gabriela. Sí, acá estoy. Gracias, Gracias, Dolores. Gabriela, pará. Vos sos Gabriela de Croce la que está hablando, ¿no? Sí, hay otra Gabriela antes. Estaba Gabriela Escalante, perdón. No importa, no importa. Decinos por apellido después, por las dudas. ¿Gabriela Escalante? Sí, buenas tardes. Por favor, quería enfocarles, soy médico familiar, soy de Bolivia. Bueno, recibí la invitación mediante el curso de Profan, ya que estoy recibiendo ese curso superior. Quería enfocarles y agradecerles por esta reunión, que me ha parecido que es excelente tener esta ayuda de toda la parte de nuestra especialidad. Quería enfocarles un problema que estoy cursando. Allá yo me encuentro trabajando en la ciudad de Oruro y en la provincia específicamente de Huanuni. Es una provincia que tiene casi como 11,000 pacientes asegurados. En la mayoría son pacientes que trabajan en la empresa minera Huanuni, se dedican a ese rubro, que es un rubro de explotación de material de estaño. Entre aquellos tenemos pacientes con comorbilidades, tocaron el punto de los grupos de riesgo. Tenemos harta cantidad de poblacional, tanto en adultos mayores y con patologías de base, con alto riesgo cardiovascular, tienen bastantes factores de riesgo. Ellos se encontraban realizando su cuidado y atención a cargo nuestro, a cargo de nosotros los médicos familiares. Lamentablemente nuestro CIS, que es un centro integral de salud, lo han cerrado y han priorizado implementar una área de poder de aislamiento de COVID. Entonces, esto a mí me lamenta y les ruego, por favor, que me orienten cómo podemos solucionar aquello, ya que en esta provincia tenemos a los pacientes que están peregrinando, no saben dónde acudir, ya que nuestro centro se cerró.
¿no? Y quiero enfocarles, están priorizando allá mediante la seguridad social, más dar cabida, atención a estos pacientes con sospecha, no sospecha, hasta con decirles que nos han replegado a nosotros para que cumplamos esa función como médicos emergentólogos, y nos han indicado que debemos estar en esta área ya de triaje y de cerrándolo nuestro centro. Entonces el punto acá era que por favor les ruego con tanta experiencia y con este encuentro que hemos tenido, me den una luz de orientación, cómo yo puedo enfocar esta situación lamentable que estamos sufriendo, de que lo han cerrado nuestro centro, no nos están dejando trabajar como médicos familiares como tal, desempeñando nuestra función. Ahora quieren aperturar el trabajo de esta empresa minera y los trabajadores van a empezar a iniciar su actividad como la minería como tal, y nuestros pacientes con patologías crónicas de base se quedaron en la nada, se quedaron sin atención de su médico familiar. Por favor. Bien. ¿Pido Dolores? Sí, pido, por moción de que somos un montón, que tratemos que las intervenciones sean cortas, ¿sí? Porque así podemos hablar todos. Dale, Soledad. Bueno, hola, te hablo de Córdoba capital, no es Buenos Aires. Yo trabajo en una ciudad que tiene 1,000,000 y pico de habitantes. Tenemos varios centros de salud que responden a una población de barrios de cientos de habitantes, y lo que hemos peleado los médicos acá, yo trabajo en la parte privada y todos mis colegas trabajan en general en la parte pública, es el espacio como médicos de familia de seguir con nuestros pacientes. Entonces se reacomodó la cosa, y dentro de todo se pudo reacomodar bien. Por ejemplo, los centros periféricos acá en Córdoba tienen posibilidades sanitarias de 2 entradas, o 2 puertas, por decirlo. Tiene una puerta para COVID y una puerta para el manejo de las comorbilidades. Se hacen turnos asegurados de embarazadas, turnos asegurados de niños, de control de niños sanos. Es cuestión de que tu agente sanitario o el supervisor de tu área revea dónde se puede ver los pacientes normales de seguimiento longitudinal, el hipertenso, el diabético, la embarazada, el niño, y creo que todas las provincias se han reacomodado porque no podemos quedarnos ciegos con estos pacientes, no podemos dejar de dar medicación. Muchos centros de salud trabajan dando la medicación mensual, por ejemplo, entonces el paciente tiene que ir todos los meses a buscar su insulina, su medicación hipertensiva, las vitaminas del chico. Entonces, en Córdoba por lo menos se ha reacomodado las posibilidades de un centro que permita 2 puertas, triage COVID y manejo comorbilidades, para que sigamos atendiendo a nuestros pacientes. Tenés que buscar a tu jefe o tu jefe zonal o el encargado de departamento para que se reorganice, porque tenés una población, me imagino el tipo de población, no debe ser muy raro la gente informal, el trabajo informal, que generalmente son obesos, no hacen sedentarios, etc. Así que hay que pelear desde la APS para crear el espacio que existía antes. Y por ahí una pregunta sobre el seguimiento domiciliario. Tanto Nación, tanto como Córdoba, tanto como España, creó pautas de seguridad y formas de vestirse y de entrar al domicilio cuando vas al domicilio. Espero haber respondido tu pregunta, muchacha. Y no desesperarse. Para todos los que están preguntando, las presentaciones van a estar disponibles y los contactos también. Gabriela Di Croce, ¿querés hablar que estabas en la lista? Sí, ahí estoy. Bueno, gracias. La verdad que fue una serie de presentaciones que estuvieron muy, muy buenas, de muy alto nivel. Y quería agregar un comentario que en realidad ya está viejo, porque lo empezamos a conversar con Patricio Cacase cuando tuvimos la oportunidad de presentar en el webinar de CINF cuestiones respecto de COVID desde nuestro país. Y como para estar en sintonía con lo que presentó Patricio, con lo que presentó Karin, no dejar afuera el resto de las cuestiones clínicas, infectológicas, de autocuidado, y los comentarios, como por ejemplo el de Julio recién, ¿no? Creo que
Tienen Ahí que tenemos que pelear para que pensarnos abran. nosotros, ¿Cómo quedas, Martín? tenemos que pensarnos nosotros dentro de la misma circunstancia en la que estamos viendo envueltas a nuestras comunidades. Creo que es una de las primeras veces que escucho, que vivo, que leo a la comunidad médica tan preocupada por el impacto que tiene en sí misma una situación como nunca antes a mí me había tocado vivir, ¿sí? No tengo tantos años de ejercicio en la profesión, por eso probablemente alguien que tenga más experiencia que yo puede recordar alguna otra situación donde sí se vieron tan preocupados por la propia afectación. No solamente estamos comprometidos y en riesgo de estar afectados desde lo clínico por contagio, desde la cuestión de nuestro cuidado, de la salud mental, de la salud espiritual, como presentaba Rocío, sino que nos vemos afectados también desde la parte socioeconómica, situación que nos pone en el mismo lugar y nivel que las personas que nosotros tenemos y queremos y deseamos cuidar. Digo, en esta circunstancia me parece que las acciones que nosotros tengamos también van a tener un impacto positivo, ¿sí?, en nuestra propia realidad. No solo en el cuidado de nuestra salud, cuando yo uso correctamente el equipo de protección personal, no solo en el ponerme alarmas de descanso para cuidar mi propia salud mental y espiritual, sino también en el ser proactivos para cuidarnos de manera colectiva. Y en este sentido me parece que nuestro rol como médicos familiares y en la estrategia de atención primaria es político en sí mismo, político no partidario, es político en la toma de decisiones, y creo que es un momento en donde, como ya dije cuando me tocó presentar el webinar de SINF, tenemos que ver las oportunidades que se nos presentan para no solo poner sobre la mesa las cuestiones que están siendo olvidadas o menospreciadas o quedan, ¿no?, como el árbol que tapa el bosque en enfermedades crónicas no transmisibles, violencia, hambre y otras cuestiones que sufre nuestra sociedad. Tenemos que poder ver las oportunidades que tenemos para avanzar, para no perder lo que hemos avanzado en el último tiempo, y que verdaderamente tenemos la fortaleza y tenemos que saber que tenemos esa fortaleza para lograr ese avance y aprovechar la oportunidad, ¿no? Me parece que estamos muy acostumbrados a poder visualizar, y hoy más claro que nunca, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas que tiene nuestro sistema sanitario cuando le tocan enfrentar situaciones de urgencia, como por ejemplo, y emergencia nos toca ahora, que se ponen de manifiesto todas las patas chuecas que tiene la mesa, pero también tenemos la posibilidad de ser quienes puedan emparchar para que de nuevo logremos, ¿no?, un equilibrio muy necesario para seguir sosteniendo la salud de la población, en la cual por supuesto nosotros estamos incluidos. Entonces, es un llamado a tratar de llevar la mirada con todo lo que cada uno ha aportado hoy, que me parece que fue maravilloso, hacia la posibilidad de tomar las oportunidades, animarse a tomar esas oportunidades, animarse a tomar posición en los espacios de toma de decisión e inundar un poquitito más los comités estos de crisis con la mirada integral y estratégica de los especialistas en atención primaria. Bueno, no veo más manos levantadas. Digo dos cosas, Dolores, sobre una pregunta que apareció en el chat, que vi que 2 o 3 personas preguntaron por el tema de la hipertensión que yo mencioné. La realidad es que por ahí es un tema en el que se generó un poco de desinformación, porque por un lado salió lo que se hablaba acerca del uso de los IECA y todo eso, y que quedó bien claro que los IECAs no aumentan el riesgo de enfermedad grave ni de contagio de COVID, pero en la mayoría de las series de casos la hipertensión estaba mucho más frecuente entre los pacientes graves y entre los pacientes que terminaron falleciendo que aquellos que terminaron sobreviviendo a la enfermedad. Y de hecho es en muchas de estas series el factor de riesgo más frecuente de todos. Por ahí las metodologías de los estudios y todo no son siempre las mejores para poder decir es completamente un factor independiente, pero los datos que tenemos hoy hay que considerarlo un factor de riesgo, y como pasa con, si miramos las que mencionamos, es el más frecuente de todos los factores de riesgo. Bueno, yo quería agregar que
creo que es muy rico que podamos ponernos a discutir qué es salud en estos momentos y qué implica cuidados, y dando una vuelta mucho más grande a todo esto, y más allá de que uno sabe que quizás mucho de la falta de cuidados que podemos tener ahora, secundarios a la pandemia, también está el hecho de quizás ver la otra pata, que es poder ver que quizás hay muchas cosas de las cuales la gente venía haciendo que no eran necesarias, que también se pueden dejar de hacer. O sea, los niños van a sobrevivir sin ir todos los meses a hacer su control de salud, y quizás en algún momento nos podríamos volver a replantear cuál es el rol de muchas de las prácticas que hacemos, que muchas veces también están hechas de más. Digo porque hoy estamos como muy asustados por todo lo que no podemos hacer, y tampoco creo que también es una buena oportunidad para reflexionar sobre todo lo que se hace de más muchas veces, y que hoy se demuestra que quizás no era tan necesario. Digo porque quizás en estos momentos también nos olvidamos de eso, que es algo que nos viene preocupando desde hace muchísimo tiempo, y me parece que está bueno también ponerlo, y quizás empezar a pensar más en el concepto de salud, sobre qué es la salud integral de las personas y la comunidad, mucho más allá de la práctica de si está recomendado o no. Creo que nada, que es algo que me parecía que estaba bueno que también se dijese. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo les agradezco muchísimo a todos los que cuando empezamos a pensar estas jornadas se sumaron y pusieron horas de trabajo en hacer las presentaciones, y a todos los que obviamente un sábado a la tarde estuvieron interesados en participar en estos encuentros, que no es poco, de 2 a 4 de la tarde. Así que muchísimas gracias a todos. Esto va a estar puesto en las redes sociales, lo vamos a pasar por Fanfic y lo vamos a pasar por la AM. Les vamos a dejar los contactos de los expositores, y no sé, si alguien quiere decir algo más. Perdón, Loli, una cosa que me olvidé de comentar, quedó en la página de Fanfic el escrito de autocuidado que por ahí enumera cosa por cosa más concreto, que es un recurso que está ahí disponible para todos y todas. En PDF. ¿Sí? Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Chao a todos. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. 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 Gracias por todo desde Bolivia. Bolivia, Centro Minero de Buenos Aires. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos desde Córdoba.